Ya. Bueno, estamos en otro capítulo del fútbol y la vida y la verdad es que me hace muchísima ilusión hacer un pequeñito esbozo de la persona que nos acompaña hoy, porque es una persona conocida de toda la gente que os gusta el fútbol y de los que no os gusta el fútbol, seguro que también. Tenemos la grandísima suerte de encontrarnos hoy en nuestra tertulia con una persona, yo lo voy a definir yo a nivel personal, porque creo que ve el fútbol y siente el fútbol de una manera increíble, que es exactamente como lo siento yo. Fernando sabe, porque hemos elaborado algunos proyectos de cuando cogimos la dirección general del Club Deportivo Orense en su día y todo eso, que la motivación más grande que teníamos no era llevar el club a Segunda A, que evidentemente sí que lo era, sino el aprovechar la herramienta del fútbol para transmitir unos valores a una sociedad tan necesitada de ellos, porque creo que es una herramienta brutal. Pues aquí tenemos a un señor que aprovecha el fútbol en cada una de sus expresiones y además que tiene una llegada a muchísima gente para utilizar la parte que nos une del fútbol. La parte de venta de valores del fútbol yo la veo encarnada cada vez que Petón hace una alegoría de esas, de las llaves de Petón. Cada vez que le escucho hablar, siento que me une, que usa el deporte, un deporte tan maravilloso como este, para unirnos. Con eso creo que os lo digo todo. Me identifico muchísimo con él. Escuchadle muy atentamente porque seguro que nos va a dejar muchísimas perlas y muy aprovechables, sobre todo para nuestra vida, que al final es lo que nos interesa, porque la herramienta la tenemos, un deporte que nos apasiona. Dejo ya a Fernando con él para que le haga las primeras preguntas y venga, a pasar un ratito agradable. Pues a mí José Antonio, o Petón, ¿cómo quieres que te llame? Petón, ¿no? Todo el mundo... Me da igual, da en igual. casa mi padre me llamaba José Antonio en los momentos importantes y un poco siniestros. Cuando Antonio, preocúpate. Cuando si la vea, ¿no? Cuando si la vea el nombre. José Antonio. Peligro con lo digo. Oye, para mí encarnas, ¿sabes lo que encarnas, Petón? Encarnas como el hombre del Renacimiento en el universo del fútbol. Porque eres un tío que ha llegado al mundo del fútbol desde muchos prismas. Es decir, has sido jugador a nivel, has sido representante, eres representante de jugadores a nivel, eres directivo de clubs a nivel, eres periodista a nivel y eres escritor a nivel. O sea, tú eres un tío... no creo que haya muchas personas con un perfil tan completo, tan de renacimiento, ¿sabes? Como el tuyo en este. Entonces es curioso porque cuando te encuentras con un renacentista del fútbol, ¿no? Dices, pero ¿tú qué eres más? ¿Tú eres un futbolista que llegó a escribir, la vida te llegó a escribir? ¿O eres un escritor que en su juventud jugaba al fútbol? Yo te agradezco muchísimo que no hayas dicho qué niveles. No has llegado a nivel, joder, nivel top, tío. Periodista, sí, periodista top, representante de futbolistas top. La verdad es Hombre. que en lo que has dicho, he sido profesional. Como futbolista, 18 años. Como periodista, esa es la carrera que elegí. Yo estudié Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y yo creo que he sido el único futbolista que ha compatibilizado las dos actividades al mismo tiempo, con una salvedad simplemente, y es que, claro, en el tiempo que fui futbolista profesional no podía relacionarme con el fútbol informativo, no hablaba de fútbol, no hacía programas deportivos, sí hacía retransmisiones de baloncesto, porque fue el tiempo que me gustaba mucho, como narrador, porque fue el tiempo en el que el Peña Recreativas, Magia de Huesca, jugaba en ACB. Entonces estaba jugando yo contra el Celta o el Deportivo La Coruña el domingo y el sábado estaba en el pabellón retransmitiendo el partido de baloncesto del Peñas contra el Barça o contra el Madrid o contra el Estudiantes, que es mi equipo. Mira, una mañana, porque es que estoy viendo la escena, leyendo hace muchos años, yo era jugador, y estaba yendo a la facultad en el autobús, en el 16, y estaba leyendo La rebelión de las masas. Y uno de mis libros favoritos, Sí, sí. tío. Pues, el Gaceta, al comienzo de La rebelión de las masas, dice que la diferencia entre el intelectual y el futbolista, más o menos, es que el primero tiene capacidad para angustiarse.
Angustia, en el sentido griego etimológico de la palabra, es preocuparse por entrar en la preocupación dándote por entero la solución del problema que te está ocupando. Ortega no eligió el picapedrero, el minero o la señora de la limpieza. Eligió el futbolista como oposición al que tiene capacidad para preocuparse. O sea, para Ortega, en ese momento, el retrato del burro era el futbolista. Un poco como a Kipling, que le pasa lo mismo. Cuando habla del futbolista, lo hace, quizá, pero bueno, sería entrar en eso, quizás digo, basado en su inferioridad física. Él era pequeñito, le hubiera gustado ser un militar del ejército colonial y fue algo mucho más importante, que fue el poeta del imperio, ¿no? Pero yo creo que en el fondo envidiaba un poquillo a aquellos de los que él decía practicaban ese deporte que solo se manifestaba en su máxima expresión cuando se rebozaban por el barro. O sea que todos nos conducían a una situación un poco de desdén. A mí aquello me chocó, hombre, primero por injusto, ¿no? Pero luego casi era un reto excitante decir, no, es que vamos a estar mucho más cerca de Camus, que Albert Camus decía que los mayores aprendizajes de su vida, el mayor conocimiento, lo había adquirido en un vestuario. Él era portero en Argel, pero portero también más o menos consagrado, jugaba en l'Université, que era el equipo importante de Argel. Yo estoy un poquito con ellos y me gustaba encontrar semejanzas con Pironi, el futbolista de Saint-Exupéry en Les Olympiques, que es un libro maravilloso que recomendamos. Y Saint-Exupéry elige al héroe. Y el héroe es un tipo que camina con el pie izquierdo un poco metido para adentro, de golpear con el exterior. Yo que ya tenía el pie izquierdo un poco metido para adentro, desde que leí Lo metes más, ¿no? Lo metes te más. identificabas completamente. Lo fuerzas, ¿no? Lo fuerzas para mimetizarte con la idea de Saint-Exupéry, ¿no? Hostia, qué fuerte. Claro. ¿Sabes que el conde de Romanones, para hacerse perdonar sus éxitos, el tío acentuaba su cojera como para que dijera, bueno, si es muy rico, es presidente del gobierno, pues bueno, es cojo, ¿no? Pues tú entonces eso, fuerzas, ¿no? Pues, el no lo interior sabía, del pie hacia adentro. No lo sabía. Romanones era un tipo muy listo y muy rico, tenía una hacienda muy importante en la Alcarria y es personaje en la historia del mundo del fútbol. Ah, también. Esto, claro, se ignora. Y lo es gracias a un paisano vuestro, Valle Inclán. Porque Valle Inclán dice, él escribió en un libro que El fútbol tiene música, que escribí hace tiempo, lo elegí como anécdota introductoria. Valle Inclán decía que el fútbol lo introdujo él en España con Romanones y que el primer choque se celebró en el Gran Salón del Ateneo, que se partieron en dos equipos, unos los mozos alcarreños de Romanones y otros los suyos, y el partido terminó en un empate. Lo cuenta de una manera muy graciosa, pero totalmente en serio, Valle Inclán. El introductor del balompié en España fui yo. Por Romanones, que era el opositor. Oye, ¿no te parece injusta esta leyenda negra intelectual del fútbol cuando yo conocí a gente súper inteligente que le encanta el fútbol? Es que es el rollo este de que el fútbol es como para tontos o el rollo ese, es que es tan injusto, Bueno, ¿no te parece injustísimo? A mí me parece que plantear bien un partido de fútbol no desmerece nada un buen planteamiento de una partida de ajedrez, ¿eh? Pues yo creo que eso obedeció durante muchísimo tiempo a una corriente marxista de la historia. Estoy hablando del plano científico simplemente, porque el fútbol estaba considerado, dentro de la teoría marxiana, como una infraestructura alienante. Sabemos cómo divide Marx el desarrollo de la historia, partiendo de la economía como gran supraestructura, y desde allí hay una serie de infraestructuras que son alienantes. Pues el patriotismo es una, la religión es otra, y el fútbol en un momento concreto lo es. Entonces los marxistas, los teóricos del marxismo en ese momento, ya, y desde luego la militancia en general, y los escritores que eran la vanguardia literaria, y los que hacían opinión, como los importantes periodistas también,
que seguían esa corriente, desdeñaban el fútbol como un movimiento alienante. Pero fueron precisamente los marxistas, en mi criterio, más inteligentes y más nobles, como Manuel Vázquez Montalbán, por ejemplo, los que dicen, pero ¿qué coño es esto? O sea, ¿por qué están intentando masacrar toda una corriente expansiva, espiritual de las multitudes, como si las multitudes se equivocaran y nosotros, élite, tuviéramos razón? Alguien que en esos momentos era compañero de viaje, como José Luis García, lo cuenta muy bien. Dice, yo me rebelé siempre ante eso que era moda, pero vamos, íbamos a una reunión del partido. Mira, han decidido hacer obra en casa al mismo tiempo. De al lado, que es la del portero, porque vivimos el portero y yo juntos. Qué bueno. Espero que no se oiga. Eso hizo... ¿Lo estáis oyendo? Bueno, sí, pero, Sí, pero se escucha un en la poquito, vida hay pero que ¿qué le vamos lidiar a siempre hacer? No te la vida preocupes. es una sucesión de posibles. Vamos a tirar para No, pero adelante. me puedo ir a otra esquina de la casa, de todas formas. Bueno, digo que eso existió, caló, y durante mucho tiempo es exactamente como decir. Lo que sucede es que había una razón, o sea, no era algo espontáneo. El fútbol no empezó a caer mal a las élites por pipis, porque fueran unos cursis, que lo eran en su comportamiento, sino porque había una teoría científica que decía que el fútbol, como la religión, era opio del pueblo. Sí, señor. Qué interesante escucharos a los dos, ¿eh? En este caso, la verdad es que da gusto. Mira, yo me voy, mis preguntas van siempre relacionadas un poquito más al fútbol porque es más lo mío, ¿no? Y te hago una pregunta muy directa, poniéndote un ejemplo siempre. Y es si echas de menos el fútbol de hace unos años. Te hago una simple valoración porque es que yo sí que lo echo mucho de menos. Yo recuerdo en unas generaciones anteriores a las mías, mi nivel fue llegar a segunda B y ya bastante. No pensaba lo suficientemente rápido, con lo cual ese fue mi nivel. Pero recuerdo generaciones anteriores a las mías donde cuando un futbolista estaba durante 10 años en un club, creo que hasta por contrato se contemplaba que tenía derecho a un partido homenaje. O sea, Exacto. El fútbol emanaba desde el sentimiento. Evidentemente sigue siendo un sentimiento porque no mueve lo que mueve si eso no fuese así. Pero sí que lo veo todo muchísimo más vacío. No comprendo cómo se marcha Raúl González Blanco, Iker Casillas del Real Madrid, el propio Iniesta o Xavi Hernández. Sin ese tipo de detalles, sí que suelen ser despedidas un poquito emotivas y tal, pero como el fútbol es emoción, como el fútbol para mucha gente que lo sentimos desde muy adentro, a mí me emociona más que gane mi equipo que Iniesta salga aplaudido de un estadio rival, por ejemplo. Y creo que eso emociona a muchísima gente en esa línea. ¿No crees que estamos yendo pero hacia mal? Aunque imagino que será un reflejo de la sociedad, ¿no? Lo primero que yo añoro del fútbol aquel, que ya parece un poco primitivo, es no estar jugándolo. Eso es lo que más añoro. O sea, que ya no me pasa tanto, pero yo he vivido años, muchos años de mi vida, con una sensación que era casi freudiana. A Freud le acompañó durante toda la vida, que era una neurosis, un olor a goma de pegar. Él olía constantemente a goma de pegar. Bueno, pues yo a las 3 de la tarde aproximadamente, un poco antes, un poco después, me venía como una ráfaga durante un tiempecillo de olor a hierba. Sí. Y era la misma sensación potentísima, se apoderaba de mí, que yo notaba cuando entraba en el campo, en un campo de fútbol, que era algo maravilloso, lo habéis vivido, antes del partido, cuando no había nadie, 1 hora y media antes, cuando llegas con el equipo, sobre todo si eres forastero, y empiezas a dar una vuelta por el césped, a ver cómo está, te paseas, vas a la portería, caminas, hablas con un compañero, pero sobre todo el olor, ese olor, y ya en campos como San Mamés, Atocha, Campos del Norte, el Sadar también, pero que tenían ese olor fresco de hierba regada y norteña. Eso es lo primero que año.
Segundo, lo de ese valor un poco romántico, en el mejor sentido de la palabra romántico, que hay uno malo. También. Esa lealtad a los valores. Entrar en el vestuario del Liverpool y ver a un futbolista que ha costado una millonada, pero tiene 19 años, limpiando las botas del veterano, que seguramente tiene menos talento, pero le acompañan 12 años dentro del club, día a día machacándose y dejando ahí todo. Eso que efectivamente era una tradición, casi una norma, no era federativo y no estaba, creo, en los contratos. En algunos puede que sí, pero era una imposición, no había que escribirlo. 10 años, homenaje. Completamente. Sin embargo, tú fíjate que los clubes que estaban más cerca de la apoteosis lo respetaban poco, se portaban mal con sus grandes ídolos. El Madrid vio cómo la despedida de Di Stéfano fue abrupta y desagradable, en una bronca con Bernabéu, pero vamos. Y así sucedió con otros tantos jugadores. En el Barça, Kubala tampoco fue un prodigio de salida. Modestamente creo que eso el Atlético de Madrid lo hacía muy bien. Yo recuerdo homenajes del Atlético de Madrid, el primero que fui, y yo tendría a lo mejor, no sé, 4 años a lo mejor, pero me acuerdo perfectamente por la pelea que hubo y por detalles como que Joaquín Peiró fue a jugar ese partido estando en el Inter de Milán o en el Torino. Fue el homenaje a Callejo. Y desde entonces recuerdo homenajes consecutivos del Atlético de Madrid, homenaje a Collar, homenaje que vino Barek desde Marruecos y le vi jugar con 60 años, confesados. Homenaje a Grifa, homenaje a Adelardo, homenaje a Capón, homenaje a Miguel San Román. O sea, el Atleti de Madrid sí lo hizo bien y la mayor parte de los equipos de España también. Y era, como decía Aníbal, un gesto de reconocimiento, de lealtad a una carrera dada, a un club, a una vida entregada. Era muy bonito y yo lamento que esas tradiciones se hayan perdido. Sí. Oye, una pregunta por curiosidad, se lo comentaba antes a Aníbal, pero es que he observado que cada vez que me relaciono con alguien que estáis de la órbita del fútbol, sobre todo los que habéis jugado, tenéis una memoria prodigiosa. O sea, tú eso lo has observado también. Es increíble cómo hablas con futbolistas, con entrenadores, ¿sabes? Con todos los que conozco. Joder, y te cuentan detalles de partidos de hace 30 años, pero detalles de... Joder, es que... Cuidado. Perdóname un momentín, Fernando, que voy a cerrar la puerta porque es que ahora ya es... Vale. Perdóname. Qué interesante, Fer. Sí, la visión aquí, además, este juego, macho, es parece una enciclopedia, ¿eh? Es un conocimiento enciclopédico. O sea, lo de... Vamos a ver, yo, y seguramente al futbolista, bueno, yo conozco a algunos que estuvo en el Celta, por cierto, para dar lo mismo. Sí. Conozco a algunos jugadores que tienen una memoria para todo. Yo tengo memoria segmentada. O sea, yo de las cifras no me acuerdo. O sea, soy horrible. Durante el tiempo, hace ya 12 años que no, pero que estuve dedicado a la representación como director de Bahía, como director general de la empresa, vamos, porque había directores financieros y tal, pero recordar un contrato, las cifras de un contrato, estoy inhabilitado. Mi desapego respecto a eso viene de un profesor, un cura que tuve en matemáticas en segundo bachiller, y ya desde entonces nos peleamos las cifras y yo. Una pena, porque las cifras son poesía. 2 y 2 suman 4 desde el origen de la creación y desde ahí puedes establecer toda una teoría poética. Sí, Pitágoras decía que era el lenguaje embargo, de Dios, ¿no? Claro. Sin embargo, se acrecentó mi memoria por lo que me gusta, pues por la historia, por las humanidades en general y también por el fútbol. Y lo que he vivido es verdad, pero tienes toda la razón, es una gran observación. Coincide que en algunos casos es desmedido. Casillas dice que se acuerda de todos los goles que le han metido. Joder. Que es una cosa... Pero me lo creo, ¿eh? Me lo creo, ¿eh? Es que he visto desde fuera, alucinas con la memoria futbolística, ¿eh? Alucina. Debe ser, lo estábamos comentando antes, que probablemente la memoria se asienta en nuestro cerebro a través de la emoción.
Y la práctica de fútbol o alguna cosa de esta debe ser que detona muchísimo la emoción y por eso se quedan tan fuertes grabados los recuerdos, porque si no, esto es imposible. Ya te he dicho, yo lo he observado con todos y digo, esto no puede ser, esta gente está para ir al circo, la memoria que tiene. Sí, 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 sí. Es verdad que todo el mundo, bueno, un par de casos conozco, pero yo creo que no les gustaba el fútbol. Futbolistas a los que no les ha gustado el fútbol, también lo ha habido. Pero a quien la gran mayoría abrumadora, es verdad que recordamos todo, y como tú dices, seguro porque nace de ese profundísimo pozo que hay dentro de nosotros, que es la emoción. Por eso mismo se da algo que yo he recordado y escrito alguna vez, y es que tú encuentras a un compañero con el que jugaste, a mí ya me pasa, yo tengo compañeros con los que jugué hace 40 años, cuando tenías 18 años, incluso antes en juveniles y demás, pero que los ves ahora y sientes la misma alegría y el mismo afecto que cuando estabas con ellos en el vestuario. No ha variado nada, absolutamente nada. Y hablas de lo mismo y te campechas del mismo modo. O sea, yo creo que aciertas del todo. Mira, no lo había pensado nunca, pero la emoción es la palabra. Sí, sí. Además, date cuenta que las emociones, para lo que dices, las emociones siempre tienen una parte de respuesta automatizada. Es decir, lo que tú dices, nosotros reaccionamos de manera automática y mecánica ante determinados recuerdos y no lo puedes evitar. Es decir, si tú asocias el olor a hierba, que acabas de decir, a determinada forma de sentirte, no habrá vez que no huelas a hierba que eso no salga de manera mecánica. Entonces, por eso es por lo que volvemos a los territorios emocionales donde los hemos dejado y así los amigos, claro, cuando la huella ha sido tan intensa, entonces el mecanismo se dispara de forma evidente. Pero fíjate, es curioso, ¿eh? Es curioso el mundo del fútbol lo que hace, ¿eh? La emoción de las personas. ¿Sabes qué pasa? Que además además de la emoción de encontrarte a un amigo, hay una complicidad. Eso es lo que decía Camus antes, que solo se aprende en el vestuario. Ahí hay una serie de valores que son así, que son la lealtad, el primero de todos ellos, la camaradería, pero en el sentido naciente de ese término, el que utilizaban en los tercios de Flandes los camaradas, que eran los que en un círculo, con una hoguera en medio, dormían haciendo ese nudo que al día siguiente se iba a manifestar en el combate. De ahí surge el término camaradería. Los que estaban en la misma cama grande, de ahí viene. Entonces, eso es lo que hemos compartido. Nosotros hemos estado juntos preparando el combate del día siguiente. Hemos compartido momentos de nuestra vida, emociones que con nadie más hemos compartido. Por eso mismo, ya no es solo la alegría de ver a alguien. No, es ver cómo dentro de ti rebrota ese sentimiento de camaradería, de estar otra vez en aquel círculo con la hoguera en medio. Es acojonante, es verdad. Oye, aprendo mucho, ¿eh? O sea, deduzco las cosas que hay. No, estamos. Aníbal, ¿por dónde vas ahora? Sí, señor. Yo me voy a otra que me inquieta muchísimo y esta va hacia la parte de Petón, representante de futbolistas. Con futbolistas de los tops españoles, entre ellos Fernando Torres, Jesús Navas, Pedrito, o sea, futbolistas mejores imposibles. Pero sí que me gustaría un poquito que me definieses qué sientes cuando algún futbolista quiere tomar una decisión que tú ves que es absolutamente equivocada y tú eres su representante. Quiero imaginar que tiene que ser un sentimiento de frustración tremendo. Te pongo un ejemplo que además seguro que te toca un poquito el corazón y que es como lo veo yo. A lo mejor tú me dices, oye, pues no tienes razón. Y pongo el ejemplo de Antoine Griezmann, por ejemplo. Un chico en el Atlético de Madrid, espectacular, es que lo tiene todo. El cariño de la afición, un contrato hipermillonario. Un chico que a mí siempre me entró por el ojo derecho y lo considero de los top, pero que a mí en el Mundial de Francia en concreto me demostró que era un futbolista como la copa de un pino. Correcto. Un chico que para Francia fue clave para ganar ese Mundial. Un chico que se da cuenta de que viniendo a participar unos metritos más atrás, cada vez que tocaba el balón, mejoraba la jugada. Yo quedé flipado con el Antoine Griezmann del Mundial, no con el del Atlético de Madrid ni con el de la Real. Su máxima expresión, tiene razón, fue en el Mundial. Como jugador, por el entendimiento del juego. Por la comprensión del juego, justamente.
y que después llegue y que tome la decisión de irse, que se vaya del Atlético de Madrid, pues vale. Como no manejamos los códigos que no vemos del fútbol, pues podría haber alguna razón o no, no me interesa. Pero que su decisión sea ir al único club del mundo al que no debe ir porque tienen a otro, al único que a lo mejor es mejor que él en eso. Al chico que tiene, al que hay que darle el balón siempre, que lo único que necesita es que ese balón llegue a él y después que haya desmarques de ruptura por delante porque los ve todos como es Messi. Si tú tienes si Griezmann fuese tu representado, ¿cómo queda tu sentimiento? Imagino que le intentarías convencer de que no se fuese a ese equipo, que se fuese al PSG, que se fuese al Real Madrid o a donde fuese. A Me ver, gustaría que me expresases, no que me hablases de no, Griezmann, sino del yo te sentimiento voy a hablar tuyo con la máxima franqueza, Aníbal. Y esa es una de las razones por las que, como te digo, abandoné esa línea de trabajo. O sea, yo no tengo ninguna relación, no hablo con jugadores, yo soy consejero delegado de Bahía, pero Bahía tiene diferentes líneas de trabajo. La de el fútbol es la más importante, la dirige con mano maestra la número 1, que es Margarita Garay, y ya está. Pero tiene otras cosas a las que yo también en mi labor me dedico del todo. Pues una es el enlace de la empresa con el Consejo de Administración, con los máximos accionistas de una empresa que tiene sentido cooperativo. Bahía no es como la empresa de Méndez y tal, que hay un dueño. No, no, no. Aquí, y eso me toca a mí en la composición, porque eso nació en el seno de Antena 3 Televisión, pero luego se la compramos a Antonio Asensio, que era el dueño cuando él vende a Telefónica, y desde el primer minuto, como me tocó a mí distribuir la forma de trabajo, pues ahí los trabajadores participamos de los beneficios y no hay un capitalista que se lleva la pasta, porque además, eso decía Garrigues, en el riesgo está la justificación de la empresa y tendría todo el derecho. Nosotros lo hacemos de otra manera. Para que os hagáis una idea, a mí una vez me sacaron en Forbes porque los cachondos decidieron que el beneficio que había obtenido Bahía, que ni se aproximaba el que ellos decían al que había tenido la empresa, correspondía a un señor que aparecía como consejero delegado. Y les llamé y les dije que los demandaba. Yo si uno quiere ser rico, pues fenomenal. O sea, me parece muy bien. Mi objetivo en la vida no lo es. Yo no quiero ser rico, no quiero ser rico. He ganado con el fútbol más dinero del que yo podía pensar, porque mi sueldo ha sido más alto del que yo podía tener, pero un sueldo. No, no esas fortunas que se ven de Mino Raiola y estas historias, en absoluto. Nada de eso. Y estoy encantado de la vida con poder tener garantizado ahora mi devenir diario, cotidiano y el de los míos. Ya está, no quiero más. Bien. Dicho lo cual, cuando yo abandono el mundo del fútbol, una de las razones, la primera fue el agotamiento, porque yo tenía 500 llamadas diarias de los cinco continentes. O sea, cuando digo los 5 es que desde Australia empezaba a moverse también ese fenómeno y también te tocaban las narices, justo en el horario de antípodas. Era lo menor, pero con Iberoamérica, Argentina, Brasil, podéis imaginar. Vale. Otra de las razones fue precisamente el no poder hacer entender, no poder imponer, casi es la palabra, a un cenutrio que la iba a cagar y luego tener que asistir tranquilamente a cómo la cagaba. Pero ¿sabéis qué pasa? Que por delante, incluso de tu propio criterio, debe estar el del jugador. O sea, si al final tú no has podido evitar que se equivoque, que la decisión última la tenga él y se equivoque él mismo. Y también por una defensa de los intereses de la empresa. Si tú te enfrentas a un jugador porque dices, no, es que tengo razón y te la vas a pegar, que también puede ser que tú te equivoques. También puede ser. Y el jugador se enfada y dice, pues mira, macho, como tenemos puntos de vista distintos, que sea, mira, me llaman mis amigos, que sean distintos también nuestros caminos. Entonces, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, cambio de representante y la empresa pierde patrimonio. Eso al final te provoca un conflicto. Caso de Griezmann, entiendo, como el de muchos otros jugadores, que haya llegado a lo que él piense que es su tope como futbolista y necesite nuevos retos. Una estupidez.
En el caso de Griezmann, una estupidez. Uno de los jugadores quizá el mejor pagado del mundo en ese momento. Como tú dices, jefe de un equipo indiscutible, iba a serlo hasta el final de sus días. Iba a ganarse el derecho, ahora inexistente, a ese homenaje y a convertirse en memoria de una afición por los siglos de los siglos. E iba a ganar títulos con su equipo. El Atlético de Madrid puede decir que no ha ganado una Champions porque Griezmann dio un penalti en el larguero. Pero iba a tener tiempo para ganar más campeonatos, porque efectivamente es un jugador sensacional. De ahí hacia abajo, escalón a escalón, me ha pasado un montón de veces con futbolistas. Pero es como cuando tienes un hijo que dices, o sea, no hagas esto, macho, y él dice, no, es mi elección. Y está sufriendo, bueno, claro, si es una materia grave, dice, mira, no lo vas a hacer o te parto la cabeza. O sea, Punto. no lo vas a hacer. Pero en cuestiones que, y a veces piensas, vosotros me corregiréis, bueno, casi es mejor que se equivoque, o sea, para que aprenda de su error, ¿no? Los errores deben servir para eso, para aprender. Y que entienda el futbolista que cada decisión, como todo ser humano, tiene su consecuencia. Pues, ¿qué vas a hacer? Lo que pasa es que probablemente cuando hace ya la extracción de esa relación entre acciones y consecuencias ya es tarde, ¿no? Quiero decir que ese problema, todo esto va muy Sí, sí. rápido, su carrera son fugaces, quiero decir, por mucho que lo veamos, al final son 10 o 15 años a lo máximo, ¿no? De poder aprovechar sus recursos, es complicado. Pasa que, ¿tú qué crees que ciega más? ¿La fama o el dinero a la hora de tomar esas decisiones? ¿O el entorno? El entorno nos idiotiza, es decir, es la fama la que llega un momento en que deslumbra tanto que te impide ver, o la pasta, que uno dice, En el entorno hay varios enemigos o protagonistas de la decisión última del jugador por el grado de influencia, que hacen bueno un lema que hay todavía en el campo del Puerta Bonita, el viejo canódromo de Madrid, obra fantástica. Tenía detrás un ingeniero que hacía unos voladizos maravillosos. Se llamaba Torroja y es el padre de Ana, era el padre de Ana Torroja. Padre de Ana Torroja o abuelo, padre yo creo que era. Es el que hizo el hipódromo de Madrid también. Pues en ese estadio del barrio de Carabanchel, a la derecha, hay una frase de Santiago Bernabéu. En grandísimos caracteres, o sea, es que no hay nadie que vaya al campo que no lo pueda leer, porque cada letra mide 2 metros. Y dice, ni corista con madre, ni futbolista con padre. Punto. No dice nada más. Eso comentó Santiago Bernabéu. Pues sí, la madre de la corista, el padre del futbolista, la señora que pasa a participar, la chica que pasa a participar de la vida del futbolista y que dependiendo del carácter, pues se atreve con todo desparpajo a penetrar en las decisiones del jugador y que las haga suyas, eso es tremendo. O el amigo Vivales, que aparece en la vida del futbolista y de los que hablaba Juanito tan a menudo, como elementos que habían corrompido su historia deportiva. De repente llegaba un amigo al que le entregaba toda la confianza, el amigo le estafaba, le engañaba y encima le hacía tomar decisiones deportivas estúpidas. Eso existe. Bernabéu lo vio muchísimo antes que nosotros y está bien que hoy lo recordemos. Pues, oye, una pregunta. ¿Tú qué sensación tienes así a tiro? ¿Para triunfar en el fútbol te ayuda más ser buena persona o ser un poco tramposillo y egoísta? Eso es lo típico de que hay una frase que yo he oído repetida mucho en los entornos de fútbol de, bueno, tú tienes que ser egoísta, ¿eh? Tú tienes que ser egoísta con lo tuyo porque si no, ¿tú crees que eso ayuda Bueno, o voy a eso? repetir, me viene bien haberlo escrito antes para que no se pueda pensar que es una frase ad hoc y parte de una reflexión de Fernando Torres. Nosotros tenemos, Fernando y yo, un amigo muy querido, muy, muy querido, que se llama Carlos Matallanas. Carlos Matallanas es futbolista, es también periodista y lleva más de 5 años, con lo cual ha superado la barrera que se suele considerar límite para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Está unido a la vida por un tubo conectado a la tráquea para poder respirar, un ordenador que
le hace comunicarse a través del parpadeo, porque no mueve ningún otro músculo, y sobre todo una intensísima voluntad de vida, que es lo que le mantiene con ella. De las conversaciones de Fernando y de lo vivido entre Fernando y Carlos, escribí un libro que se llama ¿Quién dijo rendirse? En ese libro hay un momento en el que Fernando Torres dice: nunca he entendido por qué en el fútbol se considera, al revés que en el resto de la vida, el término egoísta como un calificativo que pondera. Es que el delantero tiene que ser egoísta. Entonces, Fernando manifestó su aversión a ese concepto en la final de la Eurocopa, en la que España gana 4-0 a Italia. Yo no recuerdo que lo hayamos ganado muchas veces 4-0 a Italia. En aquella final les aplastamos, les pasamos por encima. Fue, yo creo, el mejor partido de España en esa Eurocopa, que no fue ni mucho menos tan brillante como la anterior con Luis Aragonés. Pero en ese último partido, Fernando se jugaba además ser el máximo goleador, porque llevaba, me parece que eran 4 goles con el primero que había marcado, y si marcaba uno más, era el pichichi de la competición. Últimos minutos del partido. Fernando entra por la izquierda, hace una finta y se queda solo ante Buffon, que está desplazado al otro palo. O sea, porque Fernando, al fintar hacia adentro, ha engañado a todos y también al portero, que estaba intentando tapar la presunta salida de Fernando, que era por la otra esquina. Al quedarse solo, solo tiene que tocar con el interior y es gol. Pero entonces ve cómo llega desde atrás, a toda velocidad, a una posición también libre de marca, y como para empujarla, Juan Mata, compañero suyo en el Chelsea, uno de sus mejores amigos en la selección, que no había jugado nada en el campeonato y que seguramente necesitaba ese gol más que él, que con el tanto obtenía ese título particular de máximo goleador. Anda que dudó. En lugar de empujar la puerta, aguantó lo justo como para que llegara todavía en mejor posición Juan Mata, ver la película de ese gol. Dijo: toma, Juanito, que a mí me da la risa. Mata la empujó y marcó. Luego Fernando tuvo su recompensa, porque en igualdad de condiciones, el que mayor número de asistencias había dado se llevaba el pichichi. Y se lo llevó. Y ayudó, sin saberlo, también con esa acción. Pues esa metáfora es lo que yo pienso del mundo del fútbol y de la vida. O sea, todos aquellos que dicen, pues no, obrando mal, no sé qué, se equivocan. Se equivocan. Si alguien de los tuyos obra mal, que sea traicionándote. Qué buena frase, Petón, qué buena frase. Queda un minuto. Luego, si eso, nos despedimos en otra. Darte las gracias, tú también despides muy breve. ¿Sabes lo que te he descubierto? Te he descubierto que eres un hombre de prólogos y contextos, tío. Te encanta contextualizar la respuesta casi más que responder. Es asombroso, porque además te puede, ¿eh? Te puede el instinto del contexto. Es una debilidad. Pero, ¿sabes? Te puede. Sí, pero ¿sabes, Fernando? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo llevaba de por mí, ¿eh? Porque una de mis estrategias más afortunadas, o sea, de las que más éxito tuvieron para ligar, era, lo estoy recordando, en esas noches de verano, principio de verano, que tenías que marcar ya la niña que más te molaba, contar historias de miedo. Entonces, a partir de ahí entendí que contar historias es fundamental. Y eso ya me lo hizo ver del todo yo creo que el mejor narrador oral, como los viejos trovadores.